Buenas, soy Edgar Isea. Este video consiste para la primera asignación de la materia de Constitución Política y Derechos Humanos. Esta asignación consiste de hablar sobre los primeros 72 artículos de la Constitución de la Ley Colombiana. Básicamente nosotros leí estos artículos y voy a dar como un resumen de lo que yo logré entender. Bueno, los primeros 10 artículos de la Constitución dicen básicamente que el Estado colombiano es un Estado independiente, organizado, descentralizado y que, bueno, cuenta con autonomía en su entidad, en su territorio. Hace mención que el Estado debe servir a la comunidad y debe promover y garantizar la prosperidad en general. Nos hace mención de que la soberanía de la nación reside en sus ciudadanos, que la Constitución es la norma de normas, que no debe haber nada más, ni no debe existir ninguna otra ley que esté por encima de la Constitución. Nos hace mención de que el Estado reconoce sin ningún tipo de discriminación los derechos de las personas y ampara a la familia. Nos da también a entender que reconoce la diversidad étnica y cultural de la nación. También nos comenta de que las relaciones exteriores se fundamentan en la soberanía la soberanía nacional, y que también nos hace mención que el idioma oficial es el español, más sin embargo se va a considerar idioma oficial en los territorios. Por ejemplo, en el caso de los grupos étnicos, se va a considerar su idioma como idioma oficial en sus territorios. Ahora, los otros artículos, por ejemplo, ese fue el título 1 de los principios fundamentales. Ahora, en la parte 2 nos hace mención que, por ejemplo, uno de los artículos que más me llamó la atención era el derecho de la vida. Este artículo dice que el derecho a la vida es inviolable y por ende no habrá pena de muerte. Ahora, esta parte me llama un poco la atención porque yo estudio una carrera básicamente que es netamente de matemáticas. Y en este caso siempre se nos ha dicho de que tenemos que ser muy específicos en lo que vamos a realizar. Ahora, por ejemplo, matemáticamente hablando, es muy diferente. Se necesita una unidad, mejor dicho. Por ejemplo, 10 manzanas, 10 peras, 10 metros, un 10 en matemática, un 10 en física, un 10 en química. Ahora, aquí me dice que el derecho de la vida es inviolable, pero no me especifica para quién. Ahora, es inviolable para los perros, los gatos, las vacas, los peces. Es inviolable para los asesinos. Es inviolable para un ciudadano común y corriente. No hace especificación, no logra especificar. Ahora, si me dice que el derecho a la vida es inviolable, tristemente estamos violando la ley todos. ¿A qué me baso? Que por ejemplo, el pescador viola el derecho a la vida de los peces y está sacando los peces del agua y los está matando. El ganadero viola el derecho a la vida de la vaca. Está matando la vaca para darnos de comer, necesitamos comer carne. El agricultor también está matando el derecho a la vida de las matas, de las plantas. Si le damos casos, son seres vivientes. Las plantas hacen su proceso, crecen, se reproducen de una manera diferente, pero crecen, tienen vida, por así decirlo. Lo mismo pasa para los animales. Ahora, si nos deberían decir el derecho
de la vida es inviolable para los ciudadanos o para los seres humanos, para los residenciados, los que viven, no se debería ser como que más específico. Ahora, si vamos a decir que, bueno, que es el derecho de la vida es inviolable para los seres humanos, o el derecho de los seres humanos es inviolable, ¿qué es un ser humano? Desde un ser humano, ¿cómo lo vamos a describir? ¿Cómo lo vamos a conceptualizar? Un ser humano acaso un ser que tiene dos ojos, una nariz, dos orejas, una boca. Bueno, hay muchos animales que cumplen con esas características. Ahora, vamos a decir, ir un poco más allá. Bueno, un ser humano es un ser que tiene obligaciones, deberes y derechos. Cumple con sus deberes y hace cumplir sus derechos. Paga impuestos, paga lo que son, por ejemplo, los servicios públicos, luz, agua, gas, el arriendo, eh, paga el transporte público, hace, trabaja, estudia, bueno, el concepto de ser humano es como que muy complejo. Ahora, vamos a decir que un ser humano también hace una contribución a la sociedad. Ahora, lo que no cumple con estos parámetros no son seres humanos. Entonces vamos a decir que un ser humano tiene que ser un ser racional, un ser que cumple con sus deberes, obligaciones y derechos. Ahora, no sé, un asesino, un violador, un criminal, no sé, un ladrón, no vamos a decir que es netamente un ser racional, porque si fuera un ser racional no debería estar robando, matando o violando, entre otros aspectos. Entonces vamos a decir que si no es un ser racional, porque comete actos no racionales, no debería tener derecho a la vida. Y bueno, debería como que al menos ese artículo ser más específico o modificarlo, no sabría muy bien qué decir. Bueno, los próximos artículos dice que bueno, que nadie debe ser sometido a una desaparición forzosa, ni ser objeto de torturas, ni tratos crueles. Bueno, en este caso creo que es un poco complicado, porque como que a veces la ley llega tarde. El asesino ya violó, mató, torturó y realizó actos crueles a una persona, pero aún así se le va a defender su derecho a la vida. Es como que un poco contradictorio, pero bueno. También nos hace mención que bueno, que las personas tienen derecho hacer un reconocimiento a su persona jurídica. Bueno, esta parte sí no la logré comprender muy bien, pero leyendo los otros artículos me dio a entender que bueno, todos los ciudadanos, toda persona tiene derecho, por ejemplo, a tener un nombre, a tener educación, derecho a la salud, derecho a la recreación, derecho al trabajo, derecho a la comunicación o derecho a la información. Pero bueno, me gusta, es interesante. También nos hace mención que, por ejemplo, se garantiza el derecho a la libertad de conciencia, que nadie debe ser molestado por ninguna razón, en el sentido de que, bueno, por dar su opinión o por manifestar sus creencias, de que se garantiza la libertad de culto, que se garantiza la libertad de expresar y difundir los pensamientos. Bueno, básicamente lo que es la libertad de opinión. Claro, naturalmente, si uno tiene sus derechos, también tiene sus deberes y sus obligaciones. Uno tiene que hacerse responsable de lo que uno dice. Si dices alguna barbaridad, tienes que hacerte responsable de la barbaridad que has de decir. Bueno, que todo el mundo tiene derecho al trabajo, tiene una obligación social. Bueno, dice muchas cosas que me llamaron la atención, que bueno, básicamente que el Estado garantiza también por lo que es el aprendizaje, la enseñanza, la educación.
hubo una parte que me llamó un poquito también la atención, que decía que, por ejemplo, algo sobre los cargos públicos, que uno puede optar a tener un cargo público, exceptuando algunos casos que más que todo era, por ejemplo, los colombianos nacidos o a, por adopción a la ciudadanía colombiana, o los ciudadanos, los colombianos nacidos y que posean doble nacionalidad, a optar ciertos cargos públicos, aunque también hacen una mención de que puede haber algunas excepciones o algunos casos específicos. También nos hace mención de que hubo una parte que si te agarran infragante y cometiendo algún robo o hurto, las entidades correspondientes y si lo agarra infragante, bueno, de hacer la captura al susodicho y llevarlo preso. Y también dice que si esta persona huye y entra en su propia residencia, los entes competentes, la policía, tiene derecho a entrar a la propiedad y, bueno, arrestarlo. Aunque me parece hubo una parte que decía de que si entra en una propiedad de un tercero, la policía tiene que pedir permiso a este tercero para entrar y aprender al criminal. Me llama un poco la atención porque digamos que para bien o para mal, las personas como que siempre están como que, no sé, en conchupancia, creo que esa sería la palabra, de que por ejemplo un criminal hace lo que va a hacer el acto criminal, lo agarran infragante, huye, pero se va a la casa, no sé, de sus primos, de sus abuelos. La policía lo vio infragante y cometió un acto criminal, van a hacerle captura, pero tienen que pedirle permiso a los primos o a los abuelos para meter preso al susodicho. Bueno, ok, es una propiedad privada, no es del criminal, pero ¿cómo van a hacer captura? O sea, como que todo el mundo tiene derecho, bueno, digamos que el derecho fundamental de uno es como que de vivir en paz. Si una persona viola ese derecho de vivir en paz, ¿por qué se le va a respetar sus propios derechos? Por ejemplo, entró a la casa de los abuelos, él cometió un acto X, robó, mató, lo que sea. ¿Por qué tengo que pedirle permiso a los abuelos o a los primos o a los quien sea para entrar a esa casa y meter preso a ese criminal? Me parece como que un poco, no sé, innecesario. Pero bueno, debe haber un motivo por el cual está esa, ese artículo, esa ley. Me gustaría como que alguien me dijera, bueno, está por esto y por esto y por aquello. Dios mediante, vamos a ver qué es lo que nos dice al finalizar este video. Bueno, el profesor en nuestra evaluación. Bueno, también nos dice que, bueno, uno tiene derecho, en la nación, el pueblo, tiene derecho a reunirse, a manifestarse de manera pública, más sin embargo, también la ley establece como que algunos límites y que hay algunos casos donde sí se puede hacer la manifestación, otros no recuerdo muy bien en qué parte decía eso, pero sí decía como que había como unas regulaciones, como que en qué lugares sí o en qué lugares no. Pero si no recuerdo muy bien, pero básicamente se dice que uno tiene derecho a la libre expresión y que tiene derecho a reunirse y manifestarse de manera pública y pacíficamente. Bueno, bueno, se dice que también uno tiene derecho, bueno, a tener, creo que era el capítulo 2, bueno, que uno tiene derecho a tener una familia, a tener un núcleo familiar, tener esposa, tener hijos, contraer matrimonio y, bueno, naturalmente aceptar las responsabilidades que este acto conlleva, ¿no? Que bueno, también que tanto el hombre como la mujer son
tienen los mismos derechos, deberes y responsabilidades. Que la mujer no debe ser sometida bajo ningún tipo de discriminación. Bueno, esta parte me parece interesante porque claro, estamos hablando que el hombre y la mujer son iguales. Debería ser como que en general, ¿no? Que ni el hombre ni la mujer debe ser sometido a ningún acto de discriminación. Claro, normalmente se dice que en la antigüedad, bueno, ahorita también, el hombre discrimina a la mujer, pero también últimamente se ha visto algunos casos que la mujer discrimina al hombre. Debería haber como que una contraparte. Los hombres y las mujeres somos iguales, somos seres vivientes, somos seres pensantes y por ende somos seres que sienten. El hombre y la mujer tienen sentimientos, que cada uno expresa sus emociones de manera diferente es otra cosa. Vamos a decir que la forma de pensar de la mujer es diferente, por ende su forma de sentir es diferente y el hombre piensa de una manera diferente y por ende tiene una manera diferente de sentir las cosas. A veces se dice, a veces no. Vamos a decir que para bien o para mal el hombre fue educado de una manera y la mujer fue educada de otra manera. Por ende piensan y actúan diferente. Bueno, habría que ver muy bien. Bueno, también se nos hace mención que esto sí me parece interesante porque, bueno, vamos a ir parte y parte. Que el Estado le da un apoyo especial a la mujer que es cabeza de familia. No lo voy a negar, tristemente hay muchas madres de familia que son solteras, que el padre no se hace responsable y bueno, esto es complicado, pero bueno, no es el único caso de que, bueno, hay que ver cómo tener mucho cuidado en estas partes, porque sí es cierto que hay muchos hombres que abandonan a su pareja y con sus hijos sin no ser responsable. También está el caso contrario. Hay algunas malas madres que abandonan a sus hijos. Hay que tener mucho cuidado porque claro, siempre se trata de proteger al más vulnerable, pero hay que siempre buscar la manera de equilibrar, ser lo más equilibrado posible. Bueno, también nos dice que bueno, que uno de los derechos de los fundamentales de los niños es bueno, el derecho a la vida, el derecho a la integridad, la salud física, la salud mental, que están protegidos sobre el abandono, la violencia física, que bueno, la ley los protege en cuanto, por ejemplo, violencia física, violencia verbal, violencia mental, robo, secuestro. Bueno, que a veces uno dice que okay, la constitución te protege, pero básicamente la constitución es como un papel. Cuando ya matan a un niño, cuando ya le hacen una atrocidad a un niño, como que la ley ya llega tarde. Ok, van a capturar al criminal, pero al criminal le protegen su derecho a la vida. Es como que es complicado. Bueno, no sabría muy bien, sinceramente, esto. Bueno, de que este problema de los criminales no es solo de Colombia, es de todo el mundo. Vamos a decir que uno de los países que tiene como que unas leyes más como que flexibles en este aspecto es como que Latinoamérica. Los países, otros, vamos a decir, países europeos o Estados Unidos y otros países son como que más, tienen una mayor, son más severos en cuanto a las condenas. Bueno, lo estamos dispersando. Bueno, nos hace mención que, bueno, que el Estado está obligado a ofrecer una formación profesional, técnica, que, bueno, hay algunas profesiones que si no se necesita con una educación específica, se puede ejercer de manera libre e independiente, pero que si hay algunos casos que sí se requiere una formación especial y que, bueno, este tipo de educación, bueno, va a ser como que, bueno, ir a la universidad, por así decirlo. Se van a crear como que un sitio especiales para ejercer esta,
esta labor. Por ejemplo, un médico tiene que, ok, estudia, se gradúa, pero tiene como un carnet que certifica que él cumple con los requerimientos para ejercer su labor. Lo mismo dice con la parte de los abogados, lo mismo con la parte de los contadores. Hay como una especie de carnet que certifica que tú no has cometido, bueno, que tú estás cumpliendo con los requisitos para poder ejercer esa labor. Claro, si ya por ejemplo un médico comete ciertos errores, vamos a decir, no sé, se le muere el paciente, le pueden revocar la licencia y por ende ya no puede ejercer como médico. Entre otros casos, lo mismo para los contadores, lo mismo para los abogados. Tiene sus regulaciones, ¿no? Sé que ciertas actividades están reguladas. Bueno, también nos hace mención que, bueno, que el Estado protege la propiedad intelectual de las personas. También hace mención que uno, por ejemplo, hay una palabra que decía como que espectro, bueno, básicamente como que un espectro electromagnético, no recuerdo muy bien la palabra, básicamente decía que, bueno, esto va a estar regulado por ciertos entes. Vámonos, ¿qué es lo que me están diciendo con espectro electromagnético? Bueno, básicamente televisión, internet, radio, todo lo que sea, digamos, inalámbrico, una comunicación inalámbrica, por así decirlo, que bajo ciertos aspectos va a estar regulado. Bueno, bueno, los alimentos, también había una mención, hacía mención sobre los alimentos, bueno, que los alimentos gozan de protección del Estado, algo así, que básicamente el Estado tiene que otorgar como que cierta prioridad para garantizar lo que era, por ejemplo, las actividades de pesca, de agricultura, entre otras. Bueno, creo que por un breve tiempo como que es un poquito complicado explicar tantos artículos. Aunque no lo voy a negar, sí son muy interesantes y bueno, vamos a ver qué resulta. Bueno, esto es todo por el momento. Hasta la próxima. Y bueno, espero sus comentarios para ver qué tal, bueno, sobre estos temas. Hasta la próxima.